Está con nosotros la licenciada Eugenia Callejas. Ella es fundadora de Alerta Plateada. Eugenia, bienvenida, gracias por acompañarnos. Muy buenas noches. Para quienes no la conocen, ¿cuál es o qué es la Alerta Plateada? La Alerta Plateada es una iniciativa ciudadana que creó un sistema para prevenir el extravío de adultos mayores en la Ciudad de México inicialmente y en caso de que se extravíen, localizarlos. ¿Cuál es la diferencia, Eugenia, entre la Alerta Amber que la población conoce ya muy bien por los años que lleva operando? ¿En qué se parece y en qué se diferencia? Está inspirada Alerta Plateada en Alerta Amber, solamente que Alerta Amber es para menores de edad. Esta es a partir de los 60 años y además va un paso más allá porque previene mediante la inscripción en un registro y el otorgamiento de una pulsera que se otorga en forma gratuita a cualquier persona de 60 años o más que viva en el ex Distrito Federal, ahora Ciudad de México, y a partir de esta semana en Michoacán, se registra y entonces nosotros, en caso de que se extravíe, ve a alguien, a la persona con la pulsera, trae adentro un numerito y dice, encontré a la persona con la pulsera número tal. Nosotros ya tenemos los datos de contacto de sus familiares o sus amigos que lo registraron y los localizamos rápidamente para que vayan por él. O al revés, si se extravía a alguien y ustedes lo encuentran, nos lo reportan vía redes sociales y nosotros ayudamos a viralizar la imagen para que rápidamente regrese a su hogar. ¿Desde cuándo opera la Alerta Plateada? Exactamente hoy estamos cumpliendo 2 años. Extraordinario. ¿Y cuántos adultos mayores han sido registrados? Registrados 3,500. Lo bueno es que una vez que se registran ya no se extravían, pero hay 1,200,000 adultos mayores en el Distrito Federal y en promedio se extravían 12 diarios. Entonces el problema es muy grande. Nosotros hemos activado más de 200 alertas y localizamos en un tiempo récord que va desde 10 minutos hasta una semana a 7 de cada 10 personas para las que activamos una alerta. Es muy importante. Eugenia, hay un dato muy penoso, muy preocupante. No todos los adultos mayores que se extravían son reportados. ¿Por qué y cómo podemos combatir esto? En primer lugar, porque hay adultos mayores que no tienen quien los cuide y no saben que entre ellos mismos se pueden registrar y se pueden cuidar. Y 2, porque a las personas les da vergüenza reconocer que perdieron a su adulto mayor, cuando en realidad la mayoría de las veces es por un déficit cognitivo, porque se desubican, porque toman un autobús o un transporte público que es gratuito, por ejemplo, en la Ciudad de México, y es muy fácil que se extravíen. Entonces, lo primero es saber que es muy frecuente que 1 de cada 10 adultos mayores de 60 años tiene un déficit cognitivo y 2 de cada mayor de 65 años. Es muy común y es muy fácil prevenirlo tomando las medidas adecuadas. Y cuando se extravía, no es culpa de los familiares, simplemente es una cosa que sucede como un niño que te distraes y se te pierde en el súper, en el mercado, en el cine. Entonces la pulsera ayuda, el registro ayuda y además los hace conscientes y le da una seguridad al adulto mayor de tener una pulsera que sabe que lo queremos, que nos importa y que hay quien lo busque en caso necesario. No es ninguna falta de respeto decirle a nuestros padres, a nuestros abuelos, a partir de que cumplen los 60 años, que es importante que se registren a este sistema. Yo lo considero al revés, es como una demostración de que los quieres, de que te importan y por eso los registras. Si los quisieras perder, no los registras, se pierden y te deshaces de ellos. Al revés, los queremos, los apoyamos y ya vemos muchas personas, porque lo más importante de todo es que las alertas se suben a Twitter y a Facebook en las cuentas @alertaplateada, que por favor síguenlas, compartan los retweets y por ejemplo una alerta puede ser compartida más de 1000 veces en menos de una hora. Hemos activado alertas que a los 10 minutos nos dicen, aquí está esta persona que están buscando, es la misma foto, nos suben la foto y sí es. Y hemos encontrado una persona que se perdió en la Ciudad de México, nos la reportaron 7 días después y en 2 horas ya sabíamos que estaba en una
en Nuevo Laredo, en Tamaulipas. La distancia, imagínate. Y de todas maneras, en 36 horas estaba de regreso en México. Eso quiere decir que la gente lo apoya y que eso es lo bueno, es la sociedad civil. Esta iniciativa no tiene presupuesto, no te cuesta un centavo como ciudadano. Nosotros donamos nuestro tiempo, la operamos con nuestros propios recursos, pero no serviría de nada que el gobierno y la sociedad se unieran si no se comparte, si cada una de las personas que nos hacen el favor de seguir las cuentas y de compartir las alertas, las comparte, las pega en su muro, da un retweet, abre la foto y dice, mira, se perdió en esta zona, por aquí ando yo, voltean y la ven. Todos son nuestros adultos mayores, todos son nuestros abuelitos, ¿no? Todos son de todos. Debemos de hacer esa cohesión social, no importa si es tu familiar o no, tú puedes estar en esa circunstancia. Y si todos tenemos suerte, un día llegaremos a ser adultos mayores. Efectivamente. Eugenia, enhorabuena por la iniciativa y por los resultados y gracias por compartirlos con nosotros. Gracias. Muy buenas noches. Al contrario.